El que no me hayan concedido el premio Nobel es una prueba de la sabiduría escandinava y el que me hayan dado el premio Balzán es una prueba de la generosidad italiana. Así aseguraba con humor Borges cuando en el año 80 recibió este importante galardón. No son tan antiguos como los Nobel, se conceden desde el año 61, pero gozan de un prestigio similar y no de una mala dotación económica. Los premios Balzán son una especie de antesala de los Nobel. Es un premio otorgado este año al economista catalán Joan Martínez Alier por la calidad de sus contribuciones a la economía ecológica. Un reconocimiento que permitirá dar continuidad a su proyecto de Atlas de Justicia Ambiental. Nacido en Barcelona hace prácticamente nada, Martínez Alier es catedrático emérito e investigador titular de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue de los que alertó frente a las transacciones de la transición y en su empeño pedagógico actualmente dirige la revista Ecología Política y hoy tenemos el gran honor de tenerlo en nuestro programa. Joan Martínez Alier, enhorabuena por el premio y muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Joan, déjame preguntarte en primer lugar, un atlas de justicia ecológica, ¿cómo es eso? Bueno, es un atlas de conflictos ambientales. Entonces empezó porque en la ecología política lo que hacemos es estudiar conflictos socioambientales. Y poco a poco yo escribí un libro que se llama el ecologismo de los pobres, el año 2002, con ejemplos de América Latina, de la India, de muchos sitios. Y a partir de esto, con un equipo y con un dinero, una subvención europea, se nos ocurrió una investigadora, Lea Temper, de Canadá, que estaba conmigo, tuvo la idea de hacer un atlas que está en Internet solamente, no está impreso, de conflictos ambientales, de los cuales hoy tenemos 3.310. Y cada día vamos poniendo uno o dos más, o sea que no es un tema individual, sino que somos como 20, 30, 50 personas trabajando en esto intermitentemente. La idea es hacer investigación, publicar artículos académicos de ecología política y apoyar el movimiento mundial de justicia ambiental, que yo creo que existe. Y al poner juntos estos conflictos, supongo que salen conclusiones, ¿no? Porque en esos espacios... Son un montón de muertos, por ejemplo. Salen hace el día 23 de octubre en Sudáfrica, una mujer Fikile Shangase, una líder local contra la minería de carbón de 65 años, una abuela. Hay varias abuelas activistas muertas en el Atlas. Y esta es la más reciente. La mató un sicario, la mató. A veces es la policía que mata gente. O sea que de estos 3.000 casos que tenemos, como en el 12% salen activistas muertos. Pero claro, en algunos países del mundo más que en otros, ¿no? En el Claro. sur más que en el norte. Y también salen casos de éxito, o sea, de proyectos parados, ¿no? Puede ser una central nuclear o puede ser una mina o puede ser una plantación de palma de aceite. Y yo creo que estos éxitos, aunque son poco, claro, esto es una muestra, ¿no? Estos 3.000 es una muestra de una cantidad que no sabemos cuál es, histórica y actual. Pero que haya éxitos en parar proyectos, como habrá como el 15-20%, indica, porque un movimiento social que no tenga algunos éxitos, yo creo que no puede durar mucho. Tú has trabajado economía... Tiene que tener algunos éxitos para animarse, ¿no? Y continuar. Claro. Tú has trabajado economía y ecología, que intuitivamente uno podría pensar que tendrían que haber venido acompañados desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, en la tradición europea no parece que haya sido el caso. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay un divorcio total entre la economía neoclásica, claramente, porque dice que el mercado lo soluciona todo. Y claro, el mercado no puede valorar el futuro ni otras especies, ¿no? La economía keynesiana tampoco se preocupó mucho, Keynes ni los keynesianos. Lo que querían es salir de una crisis y luego crecimiento económico, ¿no? Ahora tiene una variante que es el Green New Deal, que podría decir que es keynesiano y ecológico, pero creo que es más retórica que realidad. Y la economía marxista, para decir la verdad, tampoco, en mi opinión, trató el tema ambiental bien, porque, por ejemplo, el desarrollo de las fuerzas productivas, para decir una categoría marxista, allí está todo mezclado, ¿no? Lo que es producción de verdad, porque
quitar, o sea, sacar carbón de tierra o petróleo y gas y quemarlo, disipar la energía, yo no sé cómo esto se puede llamar producción, ¿no? Mm. Bueno, el hecho es que si uno mira historia económica marxista desde Marx hasta el año 1980, no hay una historia marxista ecologista, ¿no? Ni Hobsbawm, ni P. Thompson, o sea que ninguna de las ramas de la economía se ha preocupado del tema ecológico. Por esto, la economía ecológica es algo nuevo, que yo soy como, yo ya voy para nieto de esto, porque hubo precursores el siglo antepasado. Yo Mm. escribí un libro sobre estos antepasados, estos precursores, ¿no? Químicos y físicos que criticaban que los economistas no hablaran de economía y ecología, de energía, por ejemplo. Luego hubo George Reagan y Kenneth Boulding de los años 60, luego ya vinimos nosotros, que fundamos la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. Yo escribí un libro que se llama Economía Ecológica, bueno, que es un poco por casualidad, pero es el primero que tiene este título el año 87. Y a Mm. partir de esto, ahora sí que hay economía ecológica, pero como tú sabes, ni en tu universidad, ni en la mía, ni en casi ninguna hay departamentos o cátedras de economía ecológica. Yo hice una asignatura optativa y 2 años después se llenaba, pero 2 años después me decidieron quitarla y no fui capaz de hacerles entender la importancia. ¿La dabas tú? La daba yo, pero no les pareció No, relevante. no, sí, sí. Bueno, tú ya sabes cómo es. En las universidades hay luchas por el poder en pequeña escala que las ganas o las pierdes. Sí. Joan, siendo tan evidente para los que bucean un poquito en los problemas ecológicos, ¿por qué no ha tenido tanto éxito el ecologismo en hacer ver la urgencia de un cambio en las pautas de consumo? Claro, yo creo que está, bueno, porque yo creo que como hay un ecologismo conservacionista, ¿no? Y es el que ha predominado mucho en Estados Unidos, o sea, de conservar una parte de la naturaleza sin gente para los osos panda o para las ballenas, que me parece muy bien, pero que no le dice nada a la gente normal, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay la Sociedad Real de Protección de los Pájaros, en inglés, y el patrón de esto es el príncipe Carlos de Inglaterra, que no tiene mucho que hacer y que se dedica a esto. Bueno, está bien, pero es algo antiguo, ¿no? De hecho, históricamente. Luego hay toda una rama de ecologismo, de la ecoeficiencia, ¿no? El modernismo ecológico de ingenieros. Es decir, todo se va a arreglar, y esto está muy de moda ahora, ¿no? De decir, con la ecoeficiencia, nuevas formas de energía, etcétera. Y luego hay lo que yo llamo, y otra gente, la justicia ambiental, el ecologismo popular, el ecologismo de los pobres e indígenas. Y esto yo creo que tiene una enorme difusión, pero que no sale en la prensa mundial mucho, excepto cuando matan a alguien como Chico Méndez en Brasil o con Berta Cáceres, A ¿no? Cáceres. Mm. En Honduras. Tienen que matar a alguien para que salga. Y todavía esta misma muerta que yo digo ahora en Sudáfrica, que yo sepa, no ha salido aquí en Mm. ningún periódico, ¿no? Entonces, pero potencialmente esta es una fuerza muy fuerte, ¿no? Porque la economía cuando crece, o sea, ahora hay un eslogan, una especie de desarrollo sostenible que ya se han cansado, ¿no? Yo les Mm. llamo jaculatorias, como en los curas que dicen Ave María Purísima, para que creo que en lingüística se llama una declaración performativa, ¿no? Lázaro, levántate y anda. Pues es lo mismo con la economía circular. Dicen, la economía va a ser circular, pero la economía no es circular. La economía es, si me permites un término técnico, entrópica, es decir, Claro. disipa energía, disipa materiales. Y la economía actual continuamente va a las fronteras de la extracción, que hace 500 años era Potosí, y era Zacatecas, y era
era la pimienta de la India que trajo Vasco de Gama, pero que ahora es muchísima más cantidad y es cobre, hierro, carbón, petróleo, gas, ¿no? Y ahora empieza a ser litio, por ejemplo, cobalto, ¿no? Y allí hay gente y la gente protesta. Protesta no porque sean ecologistas, que porque han leído un libro o porque, sino o porque conocen a la Greta Thunberg, no, son porque les afecta en su manera de vivir y en sus intereses y en sus valores también, ¿no? Por ejemplo, cuando tú conoces América, ¿no? Si un cerro en los Andes es un apu nevado, por definición es sagrado. Una montaña nevada en los Andes alta se llama apu, que es una palabra religiosa y es sagrado, ¿no? Entonces, si te destruyen el glaciar para una mina, pues la gente protesta por intereses y por valores también. Y este ecologismo yo creo que sí que es potente, pero no tanto en los medios de comunicación. Aquí en Europa tengo la sensación de que corremos el riesgo de confrontar ecologismo con los pobres o con los sectores más golpeados, con el diésel, con el carbón, porque falta de alguna manera dar soluciones que no carguen sobre Es verdad, las ¿no? espaldas de No ha los habido humildes. alguien, por ejemplo, en Francia con los chalecos amarillos, fue claramente esto, ¿no? Una protesta contra el aumento de precio del diésel y de gente que dice, bueno, el cambio climático hay que hacer algo, pero ¿por qué nos toca a la gente relativamente pobre, ¿no? Pobre a nivel francés. Claro. Sí, habría que hacer otro tipo de políticas que no fueran así, ¿no? Y tal vez sí que es verdad que a veces que hay un dilema entre trabajo o ambiente. Hubo aquí, por ejemplo, hace ya 10 años, cerrar minas de carbón en Asturias o en León, sobre todo, ¿no? Pues claro, la gente protestó, aunque no es buena idea hacer minería de carbón a cielo abierto, que tampoco da trabajo a mucha gente, ¿no? Mm. Entonces sí, este conflicto existe y habría que... Pero también es verdad, y esto quizá no lo ve tanta gente, por ejemplo, en Cáceres tengo entendido que ahora hay una protesta contra una mina de litio, como ha habido muchas contra minería en muchos sitios en países relativamente ricos. Y una bien importante, que no sé este curso si lo explicabas, pero es como Río Tinto. Esto habría que explicarlo en historia de España, pues mucho más, ¿no? Río Tinto se llama Río Tinto la compañía porque había este pueblo en Andalucía Nueva llamado Río Tinto. Llegaron para sacar cobre en 1880. Fundaron la compañía Río Tinto con este nombre, pero eran escoceses o ingleses y aumentaron la extracción de piritas y las quemaban al aire libre. Y hubo un movimiento de sindicalistas, ¿no? De anarcosindicalistas de la época, un tal Maximiliano Tornet, que al final se escapó, campesinos de la época, algunos agricultores un poco más ricos, contra la minera inglesa. Y esto acabó de un sistema ibérico de solucionar conflictos con el regimiento de Pavía, de hecho, que estaba estacionado por allí, llegó a Río Tinto, disparó y mató, nadie contó los muertos, pero 150 o 200. Y el Parlamento, esto era época borbónica liberal, porque era 1888, entonces el Parlamento español discutió el tema, no hubo ni un juicio ni nada, ¿no? Bueno, esto ha pasado tantísimas veces, quizá no con tantos muertos, de empresas que hacen daño ecológico y que no pagan nada, ni va nadie a la cárcel, ¿no? En nuestra cultura europea moderna es como contraintuitivo hablar de frenar el crecimiento, porque se vincula crecimiento, desarrollo con prosperidad. ¿Podemos pensar una prosperidad que no sea tan lesiva para el planeta Tierra? Pensarla en los últimos años se ha pensado mucho sobre esto. Hay un libro precisamente que se llama así, Prosperidad sin crecimiento, ¿no? De Tim Jackson, que me acuerdo que estuvo por acá y lo presentó en Madrid hace como 5 o 6 años. Está George Oscaris aquí en Barcelona, que acaban de publicar, bueno, varios libros sobre decrecimiento. Uno hace muy pocos días.
sea que hay congresos sobre decrecimiento y en Europa van 300, 400 personas, ¿no? Jóvenes. O sea, pensar se puede pensar. Sí, además se puede hacer porque, por ejemplo, en este año claramente la economía está decreciendo, ¿no? Pues te imaginas tú un partido político yendo a las elecciones con un programa decrecentista. Bueno, tú sabes más de políticos. Bueno, yo una vez fui candidato del Partido Verde en Barcelona cuando se estaba tratando de hacer un partido verde y sacamos el 1% de mis votos. Luego conseguí No llega para y cambiar las ni mi cosas. familia me había votado. Pero no teníamos un programa muy atractivo y de crecimiento no sería muy atractivo. Habría que explicarlo, habría que decir, primero habría que decir, no hace falta crecer más, hace falta distribuir mejor, una renta básica universal, creo yo, y algunas cosas tienen que crecer, la agroecología tiene que crecer, que la gente tenga vivienda. Bueno, ya hay bastantes viviendas disponibles, lo que pasa es que hay muchas casas y hay gente sin casas y casas sin gente, ¿no? O sea, distribuir mejor en vez de pensar que con el crecimiento habrá para todo el mundo, que es la ilusión keynesiana socialdemócrata que desde los años 70 ya no está funcionando muy bien. Pues es Sí. hora, yo creo, en Europa de una economía sin crecimiento, ¿no? En general, y con algunos sectores que crezcan y otros que decrezcan, ¿no? Por ejemplo, los viajes en avión ahora han decrecido de una manera brutal. Bueno, Y ahí andamos rescatando líneas aéreas. están subvencionando y eso las subvencionan. ¿Sí? Sí, sí, rescatando. Otro tema bien importante es que está creciendo la deuda pública, claro. Y bueno, la deuda pública es un numerito, pones ni un número, es una cosa en un computador, ¿no? Entonces se dice, para pagar la deuda hemos de crecer. Y para crecer nos hemos de endeudar. Esto es bueno, es un pacto diabólico. Ni Fausto, digamos, es peor que Faustico, ¿no? Pues además es absurdo, digamos, ¿no? Es absurdo porque no puede ser que las deudas, antes las deudas se pagaban con inflación, o en otras épocas se han dejado de pagar, como Alemania, Mm. ¿no? Dijo la Segunda Guerra Mundial, porque la primera, ya sabes lo que pasó, con la obligación de pagar la deuda, pues llegó Hitler. Pero en la Segunda Guerra, el año 53, Alemania hizo un acuerdo para no pagar una buena parte de la deuda, ¿no? Claro. Yo creo que los economistas te dirán, es imposible una economía sin crecimiento, primero porque habrá gente que se quedará sin trabajo, ¿no es verdad? Y segundo, no podremos pagar la deuda. Creo que son los dos argumentos. Con el trabajo hay que decir, es verdad, si la economía, si los automóviles no se producen cada año más automóviles y cada persona, cada obrero produce más automóvil por año, pues sobrará gente. Pues para esto hace falta una renta básica universal, reducir los horarios de trabajo. Y en cuanto a la deuda, hay que dejar de pagar deudas. Hay que hacer un arreglo para que muchas deudas se queden sin pagar, ¿no? Yo Mm. creo que esto es lo que, o sea que, claro, a ver qué partido político se atreve a decir esto. Claro, lo que pasa es que esto no es un juego de suma cero. Esto implicaría Claro, aumentos muy fuertes de los impuestos a las grandes muchos fortunas. acreedores en el mundo, los acreedores viven de las deudas, incluyendo a pensionistas, por cierto, ¿no? Y fondos de pensiones, sí. Entonces, Pero crecer, o sea, entonces viene toda la parte metafísica, es decir, no vamos a crecer gastando menos energía o la economía se va a desmaterializar. Herman Delil satiriza y dice, sí, vamos a una economía angelical, digamos, ¿no? Desmaterializada. Y los números, cuando lo miras, te indican que esto no es cierto. No es cierto, a nivel mundial no es cierto porque, bueno, lo que decía antes, ¿no? Si tú miras la extracción de materiales, y esto ahora se contabiliza, antes no, estas cuentas no existían. Existía el PIB y cuentas económicas, pero no se contaba tanto en términos materiales como ahora, ¿no?
Y ahora hay estadísticas así de Naciones Unidas, pero en fin, yo conozco a la gente que las empezó hace 30 años así, en Viena sobre todo, a calcular los flujos de materiales en la economía. Déjame Y preguntarte, están subiendo. Sí, si sí. casi que nos hemos comido el tiempo, ¿percibes cambios con la COVID-19? Bueno, claro, percibo cambios si van a durar o no, no sé. Después del año 18 que hubo gripe, una gran gripe el año 1918, vinieron los felices años 20, como llamaron, ¿no? Y luego los infelices años 30. O sea que la humanidad hace disparates en virus también. Pero qué pasará ahora, no lo sé. No sé, yo creo que esta pandemia va a pasar en unos meses. Y luego, bueno, había en Chile, había estos afiches, ¿no? Que decía la normalidad. Dice, no queremos volver a la normalidad anterior, ¿no? Bueno, si vamos a ser capaces de pensar todos así, que no hay que volver, que lo anterior no era normal. Claro. Lo anterior no era nada normal. Joan, de más será un altre día, haces una mirada crítica a la transición. Algunos decimos que los barros de la transición son los lodos de nuestra democracia y nos dicen, dejad de hablar de la transición. Parece que les molesta. Bueno, yo creo que en mi libro este de memorias hay unos capítulos, 4 capítulos, sobre justicia transicional, la falta de justicia transicional aquí y todo lo que habíamos escrito en Ruedo Ibérico, con Naredo, que Naredo luego también es un gran economista ecológico, ¿no? Y esto es una parte del libro, sí, estoy, claro, es así. Bueno, tú y yo estamos totalmente de acuerdo que la transición fue como un engaño. Y yo el año 75, y sale en Ruedo Ibérico, o sea que está publicado, publiqué un artículo que se llamaba ¿Quién amnistiará a los amnistiadores? El 75 ya, diciendo que los franquistas iban a autoamnistiar con el acuerdo del Partido Comunista, de los socialistas, de Convergencia y Unión, del Partido Nacionalista Vasco, o sea que eran todos, ¿no? Todos los que contaban. Añoran al Partido Comunista de Carrillo, De Carrillo, sí, que lo añoran desde la derecha. yo el que conocí en la época es el de Carrillo. No había otro que estuviera en el Parlamento para votar la amnistía. Y el 77 votaron la amnistía para, claro, los que había en la cárcel, rojos y rojos separatistas, y había de todo. Todavía, ¿no? Y muy bien que se los amnistiaran. Pero se autoamnistiaran, como tú sabes muy bien, por el artículo 2 de la ley de amnistía, que el diputado socialista que lo presentó dijo es una ley de punto final, porque en aquella época todavía se podía decir esto hasta que internacionalmente se empezó a ver que amnistiar a criminales de guerra no se debía hacer ni en Argentina, y claro, y en Sudáfrica, que el año 90, ¿no? En Argentina, hasta un poco en Chile ha habido o comisiones de la verdad o ha habido Claro. juicios. Aquí no ha habido ni uno, ¿no? No ha habido ni uno que haya ido a la cárcel por lo que hicieron en la época franquista. Y Bueno, algunos están muriendo, como este compatriota de ustedes, o en fin, quiero decir, de madrileño, Vile el Niño, bueno, da lo mismo de donde fuera, y como Martín Villa, y como que parece que es el único que tal vez que pueda pagar elegir a algo. declarar de todos. Entonces yo creo que esta ha sido no solo una gran injusticia que va ligada a la falta de reforma agraria, va ligada a que no hay aquí una república confederal que se hubiera podido haber, sino que haya una monarquía borbónica súper corrupta, ¿no? Entonces esto es lo que, sí, de aquellos barros han nacido Estos lodos. estos lodos. Ahora a ver de qué van a nacer de estos lodos, ¿no? No sé qué espero que no sean barros tóxicos como los que se producen con la bauxita. Esperemos, esperemos. Joan, nos hemos comido el tiempo para despedirnos. ¿Se te ocurre alguna vacuna eficaz contra la pandemia neoliberal? Bueno, precisamente yo creo, ¿no? Siempre os lo digo y lo he dicho hoy en una sesión que he tenido antes, que el liberalismo ha sido horroroso.
Ya, por ejemplo, en Estados Unidos ha ganado Biden, que no sé si es neoliberal, pero por lo menos no tanto. Pero el tema ecológico, si volvemos al tema ecológico, el keynesianismo socialdemócrata tenía el mismo metabolismo, y perdona la insistencia, o sea, los materiales, la energía que usaba el Fordismo keynesiano, bueno, el Fordismo, la palabra ya lo dice, digamos, ¿no? Era automóviles y petróleo. Y en la Unión Soviética hasta el año 90 la tecnología era muy parecida. Y yo no sé si China es neoliberal, yo creo que no, que el régimen chino neoliberal no es. No sé qué tipo de animal político. Supongamos que le podamos decir capitalismo de Estado o, en fin, un híbrido muy eficaz para que la gente esté bastante satisfecha, con crecimiento económico, y la tecnología es la misma, 4.000 millones de toneladas de carbón al año en China, o sea, 3 toneladas por cada chino, que es igual que Inglaterra en 1914, pero claro, un país mucho más grande. Y se estaban ahogando de contaminación, tuvieron que cambiar del carbón a otros combustibles en Inglaterra, ¿no es verdad? China creo que va a dejar un poco el carbón, pero quiere decir que las tecnologías industriales se parecen todas mucho. Y que el neoliberalismo, lo malo del liberalismo es esta religión de que el mercado lo soluciona, cuando es algo que ya se discutió en los años 20 y 30, en el debate del cálculo económico en una economía socialista, que allí ya se discutió sobre temas de economía ecológica. Hay que volver a leeros. Joan Martínez Alier, una de las personas que más nos ha enseñado sobre economía ecológica y que nos devuelve un poco del sentido común que hemos perdido. Muchísimas gracias, enhorabuena por tu premio. Esperamos, ¿no?, pronto una traducción de tus memorias al castellano. Y aquí en esta humilde frontera sabes que tienes tu ecológica casa. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.